El internet está lleno de videos donde podemos ver que los bastones o trabavolantes no sirven. Lo mismo sucede con los birlos o tuercas de seguridad para los rines. Hay maneras de tronarlas, hay maneras de romperlas, hay maneras de que los ladrones te puedan robar el carro en menos de 10 segundos. Entonces te estarás preguntando qué hacer en estos casos. Bueno, para que un robo de vehículo suceda se necesitan tres cosas. Si una de estas tres cosas falla o falta o no está presente, el robo no va a suceder. La primera cosa que se necesita es el vehículo o el objeto a ser robado. La segunda cosa que se necesita es el ladrón o la persona que vaya a perpetrar el delito. Y la tercera cosa, que es la más importante de todas, es la oportunidad. Entiéndase el momento, el lugar y la hora correcta. La otra cosa que tenemos que entender es que aunque los trabavolantes o bastones de seguridad, así como los candados o bloqueadores de pedales o incluso los birlos de seguridad, aunque no evitan el robo como tal, lo que sí hacen es que le dificultan la vida muchísimo al ladrón, y esa es su principal función. Así que sí es bueno ponerle un bastón o un buen trabavolantes a tu volante, o incluso unos buenos birlos de seguridad a tus rines o tus llantas. Otra cosa que podemos hacer para dificultarles la oportunidad a los ladrones de robarnos los rines del auto, por ejemplo, es estacionarnos bien pegado a la banqueta, donde quede muy poco espacio entre el camellón o la orilla de la banqueta y tu llanta o tu rueda, de tal manera que aunque lograran romper tus birlos de seguridad, no se les facilite poder jalar y poder sacar el rin con todo y la llanta puesta, porque la mayoría de ladrones que roban los rines y las llantas para revenderlas en el mercado negro necesita el juego completo, las 4. Entonces, si bloqueas 2 pegándote mucho a la pared, ya les reduces el premio que se pueden llevar y les complicas la oportunidad. No solo los rines, las llantas y los autos en sí son robados, sino otras piezas importantes como por ejemplo la computadora o el catalizador. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo se roban una computadora. Podemos ver cómo se acerca un vehículo negro y se baja un HDSPM. Y lo primero que hace es que mete la mano por debajo de la tolva. Lo que está buscando es el chicote que va a liberar la apertura del cofre. Una vez que está liberado, ya puede abrir el cofre con facilidad y la computadora de este vehículo específicamente puede ser arrancada de su lugar con relativa facilidad. Para evitar esto hay varias cosas que podemos hacer. Lo primero es que puedes llevar tu auto a tu mecánico y preguntarle si el chicote es fácilmente accesible. De ser así, pídele que te lo enrute por otro lado donde no le puedan meter la mano para jalarlo. Eso es la cosa más fácil y primordial que le pueden hacer. Otra cosa que te pueden robar adentro del cofre es la batería del carro. Y la verdad, la única solución para evitar que te roben la batería es que cada vez que te bajas, la quites tú mismo y te la lleves. Si la dejas en su lugar puesta y el malandrín tiene la ventana de oportunidad con suficiente tiempo, la realidad es que te la van a robar. Otra cosa muy importante que tenemos que recordar es que no debemos de dejar objetos de valor a la vista dentro del carro. No solo no debemos dejar objetos de valor a la vista en el auto, no debemos dejar objetos de valor punto en el interior del vehículo. Y aunque tu vehículo tenga una tapa interior detrás de los asientos para que no se pueda ver lo que hay en la cajuela, la realidad es que en ciudades donde la población tiene mayor nivel adquisitivo, como es el caso de San Francisco, California, los ladrones, los rateros, cuando ven un vehículo que tiene esa tapita atrás, aunque no haya objetos de valor expuestos a la vista, en muchos casos de todos modos rompen el cristal o alguno de los vidrios para levantar esa tapa de la cajuela, porque saben que en algunas ocasiones van a poder encontrar objetos de valor ahí dentro. Y aunque es triste saber que no puedes dejar nada adentro de tu vehículo, es mucho más placentero y reconfortante saber que tampoco vas a tener que reparar un vidrio roto aunque no haya habido algo ahí dentro. Otra cosa que tenemos que recordar es nunca bajarte del carro y dejar las llaves pegadas o las llaves pegadas con el motor encendido. No importa si solo te vas a bajar por 5 segundos o por 10 segundos, simplemente no lo hagas. Hay quienes dicen, no pasa nada, mi cuñado está dentro, mi cuñada está dentro, la familia está dentro del carro y yo me voy a bajar a la tiendita por menos de 10 segundos y no me tengo que preocupar. Pero la realidad es que un asaltante armado no le va a importar la vida de tu familia y se va a subir de todos modos al vehículo si le das la oportunidad y dejaste las llaves pegadas con el motor encendido. Otra modalidad de esto mismo es cuando los ladrones utilizan cualquier artefacto distractor
exterior para que tú te bajes a inspeccionar lo que está pasando. Esto puede ser una botella metida entre el guardafangos y la llanta, o una nota o un papel pegado en el parabrisas, o incluso puede llegar alguien a decirte que tu carro rayó su carro cuando tú te estabas estacionando y no te diste cuenta. La realidad es que no te puedes poner a averiguar. Otra modalidad de robo de carros es en pendientes o cuestas empinadas, llámese lomas, cerros, etcétera. Siempre que vayas a estacionarte en una pendiente empinada en un barrio o un lugar inseguro donde sabes que la delincuencia es alta, por favor, te lo pido de corazón, estaciónate siempre con la nariz hacia arriba, viendo hacia arriba. Nunca te estaciones viendo hacia abajo, sobre todo si tienes un auto de transmisión manual, porque estacionarte hacia abajo implica que van a poder romper los vidrios, entrar a tu vehículo, arrancar el bastón o trabavolantes y van a aprovechar que está de bajada para mover el vehículo del lugar, y ya estando en la parte más baja de la loma lo van a poder mover y se lo van a poder llevar con mucho mayor facilidad. Esto no es el caso si el vehículo está de reversa, porque les complica más la vida. Otra de las cosas que puedes utilizar para evitar que te roben el auto en menos de 10 segundos es utilizar el bloqueo de volante. La mayoría de autos con ranura, o incluso los que tienen llave presencial, que ya no la tienes que insertar, que es llave electrónica simplemente, al bajarte o al apagar el vehículo se activa un seguro en el volante, y cuando tú lo mueves, clic, escuchas el clic y el volante ya se queda en posición y los malandrines no lo van a poder mover, y eso agrega un nivel más de dificultad o de tiempo extra que los ladrones necesitarían invertir para poderte robar el auto, y por lo tanto les haces la vida más difícil y tus probabilidades de que te roben el vehículo se reducen muchísimo. Ahora, si a mí me lo preguntas, ¿cuáles son las cosas que yo le haría a mi auto? O puede ser que ya se las hice, guiño guiño. Si a mí me lo preguntas, una de las mejores maneras de evitar el robo de vehículos como tal es utilizar un cortacorriente secuencial o de código. Un cortacorriente, como su nombre lo indica, es un tipo de switch que regularmente queda colocado en algún lugar oculto del vehículo, ya sea dentro del tablero, por abajo o abajo del asiento, o en algunos otros lugares más creativos, que cuando tú lo activas corta la corriente al motor de arranque o a la ignición, y aunque te rompan el vidrio y te arranquen el trabavolantes o el bastón y liberen el volante porque le pusiste también el bloqueo al volante, aunque hagan todo eso, cuando quieran dar marcha simplemente no van a poder, porque no va a haber electricidad para la marcha. Los ladrones van a saber que hay algún tipo de cortacorriente y lo van a querer buscar, así que más vale que lo escondas bien. Ese es el cortacorrientes sencillo. El cortacorrientes que yo hablo es secuencial y regularmente se compone de 2 o 3 interruptores, switches o botones, o a veces 4 o más, y tienen que ser activados o tocados en una secuencia específica, y si no los accionas en esa secuencia específica, que es como un tipo de contraseña, no va a pasar corriente tu vehículo. Lo otro que también puedes hacer es comprar un vehículo que tenga encendido con llave presencial o encendido con botón, que son básicamente la misma cosa, porque si la llave en sí, el controlito de la llave, no está presente, el auto no va a arrancar. Es un sistema de cortacorriente electrónico que detecta a la llave, y si no está presente no arranca, el auto no da marcha, no enciende. Pero si tienes un carro más antiguo, existe la posibilidad de que puedas comprar en línea un sistema de encendido por botón que le puedes adaptar a tu carro con llave presencial. Lo puedes encontrar en Mercado Libre, en Amazon o en diferentes lugares, y como quisiera que nos hubieran patrocinado, pero no nos patrocinan, pero de todos modos se los comparto. Sin embargo, sí hay maneras en que se puede hackear un carro que tenga encendido con llave presencial, pero eso requiere un nivel de malandrín todavía más arriba, más sofisticado, con más dinero, más herramientas, más preparación, más computadoras, más aparatos electrónicos, y la mayoría de ladrones de carros no quiere invertir ese tiempo o ese dinero para robarse un carro de baja gama. Así que entre más niveles de dificultad tú le pongas a los ladrones, menos probable será que te roben el auto. Procura por favor dejar tu vehículo estacionado en un lugar bien iluminado. Si es necesario que dejes el vehículo un poquito más lejos y tienes que caminar un poquito más, pero eso implica que el vehículo va a estar en un lugar 100% iluminado, al cual tú te vas a poder acercar viendo con claridad todas las
todas partes de la calle mientras vayas caminando. Esto va a hacer que el vehículo esté más seguro. Lo otro que también puedes hacer es dejar el vehículo en un lugar que tenga cámaras. Si tú ves que afuera de una casa, aunque no sea tu domicilio y aunque tú no conozcas a las personas, pero afuera de una casa hay cámaras de seguridad, procura estacionarte ahí sin bloquearles la entrada, obviamente sin ser esa clase de patán, pero sabes que tu vehículo va a estar vigilado y el riesgo de que te roben también se va a ver reducido, porque a los ladrones no les gusta ser captados en cámara. Si no es una casa con cámaras de seguridad, puede ser algún tipo de centro comercial o lugar público, siempre y cuando sea para sumar factores que reduzcan el riesgo de robo de tu vehículo.